Bienvenidos, bienvenidas al Seminario de Lectores de Jean-Robert y Silvia Marcos. Hoy, 31 de octubre de 2023, celebramos la cuarta sesión de esta temporada, cuyo eje es la reflexión sobre el cuerpo, el eros, la sexualidad. En sesiones anteriores leímos La construcción social del sexo de Jean-Robert. Ahora toca leer a Silvia Marcos, Cuerpo y género en Mesoamérica por una teoría feminista descolonial. El comentario va a estar a cargo de Fray Juan Cruzalba y también por parte de la propia autora. Así que cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos para que pueda introducirnos a su texto. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes, con todas estas nuevas presencias que han llegado, nuevas y no tan nuevas, de toda la vida, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que es muy importante que yo dé una introducción al tipo de lecturas o al tipo de seminario que vamos a tener en esta ocasión y posiblemente en 2 o 3 ocasiones más. Hay un cambio en el estilo literario de la escritura. ¿Por qué hay un cambio? Porque son textos académicos, son textos históricos que vamos a revisar. Mis investigaciones de toda la vida, relaciones de revisiones de fuentes primarias de historia, por ejemplo, sobre todo en este texto de hoy, el que vamos a estar comentando hoy, sobre todo versa sobre ciertos libros de Fray Bernardino de Sahagún. Los que no están enterados, el decir libro 2 y 6 no crean que son los libracos que ahora hacemos. Es el libro 2 y el libro 6 de Fray Bernardino de Sahagún son páginas adentro de historia de las cosas de la Nueva España. Ahora, yo tengo este interés por el cuerpo, hay que entender desde dónde viene mi perspectiva. Hay muchos trabajos sobre el cuerpo, sobre todo en el tiempo contemporáneo, hay un interés renovado sobre nuestros cuerpos y hay multiplicidad de talleres, no voy a decir todos los nombres, pero por ejemplo el Tai Chi es el primer ejemplo que se me ocurre, pero este tipo de talleres o la reflexión que puede emerger de ese tipo de talleres vivenciales es lo que es conocimiento vivencial. Lo que yo voy a presentar no es conocimiento vivencial. Lo que yo he hecho es un estudio de muchos, muchos años. Los que me conocen, bueno, el comentarista hoy ya conoce mucho de mi trayectoria y muchos de ustedes también. O sea que yo me dediqué a ver en qué el concepto de cuerpo de los pueblos de América, antes de que llegara la disque conquista, que es una pura invasión feroz que hicieron el continente europeo a los pueblos de América, y por supuesto hay un quiebre epistemológico terrible. Entonces, lo que yo he tratado de hacer toda mi vida es tratar de ver cómo logro, y hay muchos, yo puedo ahorita mencionar a Jacques Sustel, puedo mencionar a León Portilla, puedo mencionar a López Austin, puedo mencionar muchísimos académicos, historiadores que se han interesado en recoger la cultura y la cosmovisión. Y la cosmovisión es la forma de pensarse a sí mismos de los habitantes de América. Lo mío se reduce a Mesoamérica para poder ser rigurosa. Entonces, no, pero de alguna manera también tiene que haber una selección muy cuidadosa
de cuáles son aquellos puntos en donde se puede asegurar que Mesoamérica estaba en condiciones semejantes, en posturas vivenciales o humanas o de presencia en el mundo, en donde compartían ciertos puntos, y esos puntos son en los que hay un quiebre radical con lo que llegó de Europa. Y entonces, para poder estudiar eso, hay que ser muy cuidadoso y no dedicarse a lo vivencial, porque lo vivencial de hoy, pues no, ¿qué me va a decir a mí de 1521? Pues no me dice nada. Lo que se vive hoy en el cuerpo no es lo que se vivía en los cuerpos de los indígenas a donde llegó la brutal invasión de Europa. Pero lo que hay de bueno, lo posible, fue que hay ciertos cronistas, frailes del tiempo de la colonia, que tuvieron un interés particular, una capacidad epistémica de captar cosas contrarias a lo que ellos habían aprendido en el catolicismo como frailes, como el fray Bernardino de Sahagún, Motolinía, fray Diego de Durán. Hay unos muy malditos que fueron muy destructores de la zona maya, pero yo me he enfocado a aquellos que tuvieron una simpatía y muchas veces, miren, hay muchos estudios, ahorita no puedo irme, pero cuando se estudia la trayectoria y el origen de Fray Bernardino de Sahagún, hay mucha posibilidad de que haya tenido una cultura familiar semi-judía de los judíos callados en España, y que eso dicen unos investigadores como Clor de Alba, que probablemente como venía de una cultura que no era pura católica, pero sí era fraile, entonces tenía la capacidad de captar elementos de las culturas mesoamericanas que sí podía él entender. Pero miren, yo les digo esto, ¿eh? Ahorita en la mañana estaba hablando con alguien para preparar esta introducción. La verdad es que lo que yo me he dedicado a hacer es a leer todas las versiones que hay de los pueblos cuando llegaron los españoles. Versiones de frailes que decían que eran unos lujuriosos, que estaban amafiados con el diablo, y versiones de gente como Andrés de Olmos y Fray Bernardino de Sahagún, que decían: un momento, ellos tienen otro mundo de referencia. Y es de esos mundos de referencia que me he alimentado para mis investigaciones. Y ni les digo, o sea, leer textos en español antiguo, bueno, a eso me he dedicado la vida entera, entonces he tenido tiempo para hacerlo. Pero lo que es importante es que aún Sahagún, cuando yo lo estudio y veo la traducción que él hizo en 1571 y reviso la traducción que se hizo fíjense, todavía en náhuatl, pre-traducción al español, y reviso que muchas de las narrativas, de los mitos, de las creencias que recuperó Sahagún ya venían con otro tinte filtrado, como decíamos con Julián Cruz Alta en la mañana, ya filtrado por su formación católica moral. Pero sin embargo, sigo insistiendo, porque por eso yo me quedo con Sahagún, porque cuando ve uno el capítulo 2 y el capítulo 6 de la historia de las cosas de la Nueva España, en ella se encuentra uno
una permeabilidad epistémica de Bernardino de Sahagún. Él de alguna manera supo leer más allá de lo que él traía y supo respetar tanto que fíjense, esto se los cuento, esto es una anécdota, pero por ahí ustedes si quieren la conservan o no, pero se sabe, por ejemplo, que hay ciertos académicos contemporáneos que no consideran sólida la versión de Sahagún del libro sexto. ¿Por qué? Porque el libro sexto de Sahagún abunda en el erotismo indígena. No la lujuria, como decían los conquistadores que venían a destruir, el eros, la forma de relacionarse con su cuerpo y la forma de relacionarse con las fuerzas del universo. Entonces, por esto, Sahagún es una fuente, primero es la mejor que hay, o sea, yo pienso que es la mejor que hay, pero hay que estarla constatando con las traducciones que ha hecho un León Portilla tardías, en donde aparece la historia del togüeño o las mujeres cantando unas poesías de mujeres que cantan, y estas traducciones que hizo directamente León Portilla hace 10 años o 12 años, no tan lejos, pero que eran textos directamente tomados de las narraciones de los asistentes de Sahagún. Entonces están todavía en náhuatl y le dan una luz al erotismo y al cuerpo que no se encuentra en otros cronistas de Mesoamérica. Y él sí lo recuperó, y entonces hay ciertos académicos que son igual de golpe de pecho, y no voy a dar nombres para no denunciarlos, pero se quejan, le tienen así como mucha precaución moralística del dualismo cuerpo-alma, que son gentes católicas de cultura, ni siquiera son creyentes vivos, pero es gente que son historiadores y que esas historias, esas interpretaciones que recupera Sahagún no les acaban de gustar porque contradicen la moral católica. Entonces, ya les di una introducción muy amplia, pero para que vean qué fascinante es estudiar este mundo. Es algo que siempre encuentra uno una nueva beta, una nueva vivencia y que viene a completar, porque si yo les digo la cantidad de fuentes primarias que yo he leído, pues nadie las va a haber leído, ¿entienden? O sea, son fuentes de gente sumamente experta, y por eso es por lo que yo tenía un poco pendiente de que no pudiera hacer el traslado a un lenguaje sencillo, a un lenguaje claro, y por eso pues escogí mis comentaristas con mucho cuidado, Julián. A ti te toca simplificar lo que quedó medio oscuro con mi texto. Y pues ya con eso empezamos. Aquí es muy importante, tienen que saber que primero hay un resumen, es lo que se llama abstract. Todos los textos académicos tienen que decir en síntesis de qué va a tratar el artículo. Este artículo va a tratar de este resumen, pero vamos a ver solo una parte del artículo porque es un artículo de muchas páginas y necesitamos tener el tiempo de leerlo colectivamente. Mi idea es seguir el formato de Jean Robert, de que se lee el texto en colectivo para que todos los que participan van leyendo el texto. Entonces pueden ir haciendo su lectura propia, su interpretación propia, y a ver qué tanto coinciden o no coinciden con lo que yo recuperé. Entonces ya con esto vamos adelante.
Muy bien, Héctor, no Silvia. sé si tú no sé si quieres dar algo decir algo, Héctor. No, yo creo que sería bueno ya comenzar a leer porque este, si no, no vamos a terminar a las 8:30 como me pediste. Sí, Entonces, resumen, las culturas mesoamericanas, los pueblos nahuas, mayas y otros grupos de la región compartían ciertas creencias y conceptos acerca del cosmos, el tiempo, el espacio y el cuerpo. En este capítulo se explorarán principalmente aquellos rasgos comunes al pensamiento mesoamericano que conforman sus conceptos sobre la corporalidad, circunscritos por la cosmovisión. No se podría abordar la cosmovisión sin hacer énfasis en la importancia del género. Hemos encontrado que 4 grandes categorías analíticas pueden ayudarnos a conceptualizar esta relación entre género y cosmovisión. Son la dualidad, la fluidez, el equilibrio y la corporalidad. Las preguntas que guían este trabajo son: ¿cómo dar cuenta de un sistema de pensamiento fundamentado en dualidades fluidas, no jerarquizadas y en moción permanente para lograr un imprescindible equilibrio fluido? ¿Cómo descolonizar las teorías de género? Las narrativas orales nos ayudarán a descubrir los conceptos mesoamericanos, entre comillas, sobre la corporalidad y a percibir los matices del género. Voy a pedir a Bosque que empiece el contexto teórico. Contexto teórico. En tanto categoría para hacer teoría feminista, el género, como lo señalan varias autoras, es una maniobra analítica que permite establecer en las ciencias sociales una diferencia entre el estrato biológico, anatómico, de la sexualidad y las características sociales que asumen las diferencias sexuales anatómicas masculinas y femeninas en cada cultura dada. Ahora bien, las relaciones de género están incrustadas o imbricadas, entre comillas, en un entramado cultural y son conformadas por los contextos locales. Esta comprensión impuso un cambio y de ser un enfoque centrado solo en la mujer, se pasó a la relación entre ambos géneros. Invitó también a trascender el estudio de roles supuestamente inmutables por el análisis de las variables inter e intraculturales y motivó el tránsito de especulaciones sobre las características supuestamente universales del género hacia la consideración de las múltiples implicaciones que diferentes contextos socioculturales tienen para la construcción de los hechos naturales o datos biológicos, ambos entrecomillados. Aquí puedo intervenir. Sí, Julián, sí. ¿Me claro. escuchan? Pues buenas tardes. Creo que en esta parte es importante rescatar en el resumen que Silvia nos presenta esta tarde como los temas centrales que va a trabajar en el artículo: la dualidad, la fluidez, el equilibrio y la corporeidad. Sobre esto va a versar. Obviamente podremos hoy llegar en algunos de estos elementos, no vamos a ver los 4, pero sobre esto se va a mover. Y atrás está, ella nos los dice, un sistema de pensamiento fundamentado en lo que ella llama dualidades fluidas, que hablaremos primeramente de ese tema. Y estas dualidades fluidas pues no son jerarquizadas, están en este equilibrio. Y la pregunta central que guía, para que no la perdamos, digo, ya se leyó, pero para no perderla en cuenta, es cómo descolonizar las teorías de género. Esta es la preocupación central de Silvia en este artículo: descolonizar. Ya hemos leído todo este asunto, cómo ella entiende el género, esta maniobra analítica que remite a esta diferencia, cómo se ha pasado del asunto de género, que solo era el asunto femenino, a hablar también de lo masculino como género, porque yo recuerdo hace 30 años los estudios de género eran sinónimos de estudio de la mujer. Hoy en la mayoría de centros de investigación ya estudios de género no es sinónimo de estudios de la mujer. Hay mucho del asunto del género masculino en investigación actual. Entonces, sí, esta pregunta central de Silvia: ¿cómo descolonizar la teoría de género?
En esto se va a centrar, que no perdamos, en estos 4 puntitos el artículo: dualidad, la fluidez, el equilibrio y la corporidad, teniendo como desde otra mirada mesoamericana descolonizamos lo que ahora ya es común, esta teoría de género. Es lo que yo señalaría en este puntito. Muy bien, Julián, gracias. Le voy a pedir a Coti si puede leer las fuentes. Sí, un momento. ¿Me lo bajas? Sí. Ahí está. Las fuentes principales de este trabajo son los libros segundo y sexto de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, Códice Florentino, por su valor de puente para aproximarnos a la moral y al pensamiento de los antiguos nahuas. También se ha consultado esa otra versión de la Magna Historia, que es el Códice Matritense del Real Palacio en las traducciones del náhuatl por León Portilla. Trato de interpretar las fuentes con la ayuda de conceptos derivados de ellas mismas, es decir, que al estudiar los ritos de curación descritos por Sahagún, pongo metodológicamente entre paréntesis las certidumbres derivadas de las ciencias biológicas y de la medicina moderna. Estas certidumbres no son universales, sino construcciones históricas. En esta perspectiva, algunas de las maniobras analíticas anteriormente mencionadas parecen ser puentes conceptuales muy cuestionables en el acercamiento a ese universo. Entre ellas, cabe mencionar específicamente la división entre lo biológico, sexo, y lo cultural, género. He detectado 3 líneas principales de ruptura con las concepciones usuales en la teoría de género. La primera, la misma concepción mesoamericana de la dualidad. Segunda, el concepto de equilibrio fluido. Tercera, la conceptualización de la corporalidad, cuerpo entero o fisicalidad. Vienen las citas. Cuerpo y género en Mesoamérica para una teoría feminista descolonial. La dualidad en el universo mesoamericano, la dualidad original. A ver si antes de continuar, un momentito, el primer puntito, quiero hacer algunas anotaciones de esta entradita que Silvia nos presenta de las fuentes. Creo que no, para no pasarla desapercibido este asunto, me parece importante. Las fuentes que ella va a marcar, pues son estos textos que habrá que ver, que ella llamará más adelante en el artículo estos textos híbridos. Y aquí presenta un primer problema: cómo leer textos que ya son a su vez interpretación de una fuente oral en una fuente escrita. Entonces, si hay que tomar, es importantísimo esto, que lo de las fuentes de Silvia, para no suponer cosas. Ella delimita su universo en el cual va a hacer su análisis en estas fuentes, y el problema de estos textos, que no solo son miradas, formas, fondo, son desde otros contextos, y viene un asunto hermenéutico. Aquí quisiera yo señalar que no se nos pierda lo de las fuentes con el asunto de la interpretación de estas fuentes, que ya son textos interpretados, el escrito, de un asunto oral que más adelante Silvia va a regresar en este artículo a tratar esto específico, y teniendo en cuenta y recordando que la hermenéutica tiene como propósito ir hasta la intencionalidad significativa que el autor ha dejado en su propio texto. O sea, la pregunta: ¿qué quiso decir? ¿Qué trata de decirnos en esta expresión? En algunas miradas se manifiestan, sobre todo en el positivismo, que cierra mucho el texto al conocimiento de la interpretación, que es literal. Y por otro lado, aperturas tanto a textos que nos vamos al infinito y nunca vamos a conocer lo que el autor del texto nos quiso decir. Es decir, cómo no cerrar tanto y cómo no abrir en una apertura desmedida. Acordémonos que hay parte con estos textos de identidad y de diferencia con nosotros y nosotras. Hay identidad, somos mesoamericanos, pero de otro siglo, de otro contexto, después de siglos de cultura,
Entonces las fuentes no es fácil de lectura. Lo que quiero es marcar que no es tan sencillo lo que Silvia ha hecho de adentrarse en las fuentes, que es importantísimo esta parte que pone de las fuentes, porque en parte hay identidad y en parte hay diferencia. Y está más cargado a la diferencia que la identidad. Por eso es importante, porque hay más diferencia con nuestro contexto que identidad. Hay predominio de lo diferente, pero con el límite que lo amarra, que evita que la diferencia que tiene a dispersarse se nos dispare al infinito, porque si no, no podríamos entender nada de estos textos. Cerca y limita, lo contiene para frenar esta pujanza que lo construye a detenerse en algún punto, que es determinado para un diálogo en esta interpretación de la fuente. Este es un punto, me parece, no arbitrario, ya que toma en cuenta a los demás, buscando una intersubjetividad. El diálogo siempre nos descubre objetividad de la fuente. No se puede tener una interpretación al infinita que no acaba, por lo tanto que no llegamos a nada. Es decir, todo cabe en la fuente, todo lo que yo quiera lo hago decir a Sagún. No, Silvia ha sido muy cuidadosa en su trabajo, tiene un límite. No se puede llegar a la intencionalidad de la fuente total, pero sí podemos percibir algo, porque ya Sagún hace interpretación en esta fuente de cuestiones orales que más adelante Silvia nos va a hacer remarcar. Hay que tener una interpretación siempre abierta, pero siempre con límite, que busca la verdad del texto. Aquí la verdad del texto implica la textualidad, lo textual, el sentido literal del texto de la fuente Sagún. Es decir, no lo que yo quisiera que Sagún dijera. Y tengo que hacer interpretación y Silvia lo hace, pero Silvia se marca a la fuente. En este sentido literal, campea con el otro sentido, el alegórico, mi interpretación, que también se puede encontrar en los textos. Ya Sagún está haciendo interpretación de textos orales, pero que no se pueden mezclar y confundir un sentido alegórico con un sentido literal de la fuente. Yo quisiera que dijera, no, pero no dice. Aquí Silvia ha sido muy cuidadosa, por eso la importancia, quise detener en esto de las fuentes, porque si no abrimos infinitas interpretaciones y no vamos a acabar. Silvia nos ofrece una interpretación, pero no abierta al infinito, cerrada de primero buscar la intencionalidad textual del texto y después ella hace su propia interpretación de este texto. Porque no hay que mezclar y confundir el sentido literal con el sentido alegórico. El sentido literal, les recuerdo, es encontrar la intencionalidad del autor, lo que el autor del texto nos quiere decir. La pregunta es, ¿qué nos quiere decir este autor, Sagún? Es imposible alcanzar el sentido literal pleno. Siempre se va a perder algo. No tenemos el contexto de Sagún, ni la intencionalidad de Sagún y Silvia, pero no se va a perder todo. Y esta es la maravilla del trabajo de Silvia, que usando estas fuentes no pierde todo. Se puede alcanzar la intencionalidad del autor, al menos parcialmente, pero hay que salvaguardar estos dos sentidos, el literal del texto y el alegórico, que es la interpretación que Silvia hace, pero siempre ceñida a lo que el autor quiere decir. Porque en estas fuentes uno puede tener mucha intencionalidad de buena persona que quiero que diga, pero no dice ni lo supone. Pero tampoco hay que cerrarse solo la literal, porque hay que saber que esa fuente que Silvia está citando ya es una interpretación de algo oral previo. Aquí me paro. Muchísimas gracias, Julián, por el comentario. Y bueno, otra vez, Coti, si puedes empezar en el 1. La dualidad. Sí. La dualidad en el universo mesoamericano. La dualidad original. Un rasgo recurrente del pensamiento mesoamericano es la fusión de lo femenino y masculino en un único principio polar. La dualidad, unidad femenino-masculino, era parte integral de la creación del cosmos, de su regeneración y manutención.
Es este concepto a la vez único y dual que se expresa en las representaciones de las divinidades en pares. Varias deidades mesoamericanas eran pares constituidas por un dios y una diosa, empezando por Ometeotl, creador supremo, cuyo nombre significa Dios dos o Dios doble. Morador del lugar más allá de los 13 cielos, Ometeotl era concebido como un par femenino masculino, Omesehuatl, Ometecuitl, engendradas por el par supremo. Las otras dos deidades duales encarnaban a su vez los fenómenos naturales. La lectura del escueto manuscrito del siglo XVI, atribuido por Ángel Garibay y a Fray Andrés de Olmos, explica de forma magistral esta concepción de dualidad. Y es precisamente el carácter sucinto de sus enumeraciones que señala a la obra de este primer recopilador cristiano como una de las fuentes primarias con menos retoques y por lo tanto alteraciones. La concepción de esta unicidad dual se encuentra en toda la región mesoamericana. Así Thompson, por ejemplo, pudo hablar del Itzam Na y de su cónyuge Ixchebel Yax en la región maya, en estos mismos términos. Las Casas mencionaba la pareja constituida por Isona y su mujer, y de Landa se refería a Itzama, Na e Ixchel, como dioses de la medicina. Para los pobladores de Michoacán, la pareja creadora es la Curicuahuert y Cuerahueperi. Sobre dicho aspecto, López Austin asegura que ven el mundo ordenado y puesto en movimiento por las mismas leyes divinas y que adoran los mismos dioses con distintos nombres. Yo quisiera hacer un pequeño comentario muy corto. Lo que yo he notado es que muchas veces empieza a usarse el concepto o el término de dualidad de una manera muy floja. Por ejemplo, creen que, o sea, no hace muchas veces la gente la diferencia entre el dualismo, que es una herencia filosófica cartesiana en el mundo occidental, en el mundo nuestro, y la dualidad. Y entonces yo pido mucho que pongan mucho énfasis en no usar intercambiablemente dualidad y dualismo. Sí son dos, pero fíjense, la dualidad implica una organización no jerárquica y una organización no fija. Ni el género ni el sexo están fijos, están en movimiento permanente. Eso, la dualidad es totalmente otro concepto y hay que tener mucho cuidado de no revolver y no decir este dualismo, no es dualismo. En Mesoamérica no hay dualismo. El dualismo es per se jerárquico, organizado superior e inferior, y son categorías mutuamente excluyentes. Y aquí en la dualidad nos estamos moviendo, pues en el mundo, ahorita puedo dar una cita que no es exactamente digamos, de textos, pero de un Otroa como emerge de la lucha política zapatista. ¿Qué es ese Otroa? Pues es exactamente lo que yo estoy encontrando o describiendo con la dualidad. Es un personaje hombre-mujer que está en permanente fluidez entre uno y el otro y sin estar organizados jerárquicamente. Entonces yo les pongo, por favor, mucho cuidado con ese uso de los términos para poder de veras tener una referencia a Mesoamérica. Dualidad. En este mismo tono quiero hacer un comentario, continuando con el comentario de Silvia. Silvia en otros textos, en otras conferencias en torno a esto, ella señala que en Mesoamérica 1 más 1 no es 2, es 1 por esta dualidad. En la concepción occidental 1 más 1 sería 2 y aquí ejemplifica esto de lo que Silvia acaba de mencionar. 1 más 1 es 1.
todo va en pares en este asunto, de este principio polar, y ella llama a una cosa importante en Mesoamérica unicidad dual. Yo creo que este concepto es central, la unicidad dual. En nuestra lógica occidental es contradictorio, unicidad y dual, por este dualismo del que hablaba Silvia. Aquí no hay este dualismo, por eso se puede hablar metafóricamente de unicidad dual. Tanto femenino como masculino son un principio polar. Esta dualidad y unidad se puede dar en el pensamiento mesoamericano. Y Silvia, en este artículo y en muchos lo ha señalado, es central en su investigación, porque esta dualidad, unidad, es parte integral de la creación del cosmos, de su regeneración, de su manutención. Por eso las divinidades en Mesoamérica siempre serán representadas en pares, pero estos pares no entran en contradicción, en complementariedad. Y será femenino y masculino, y más adelante lo veremos en el artículo, pero es fluido. Hay matices entre el masculino y femenino. Por eso ella habla de unicidad dual. Creo que aquí es central el concepto de unicidad dual para no hacer decir lo que no dice el texto de Silvia, de este dualismo mesoamericano, porque sería muy fácil con una mirada occidental decir, ya entendí, son dualismos contradictorios como en Occidente, femenino contra masculino, vida contra muerte. Aquí vida y muerte se implican, de la vida sale la muerte y de la muerte sale la vida en este pensamiento. Sí, el concepto es central para mí en esta parte de unicidad dual que Silvia señala. Muchas gracias, Silvia, Julián. ¿Coti puede seguir? Sí, cómo no. Especificidad de la dualidad mesoamericana. De la misma manera que las deidades de los fenómenos naturales nacen del par original Ometeotl o Mesiahuatl, las múltiples dualidades que estructuran la cosmovisión mesoamericana están engendradas por la dualidad original constituida por el género. Tomemos, por ejemplo, la dualidad entre vida y muerte, como lo muestran con tanta expresividad aquellas figuras de Tlatilco representando cabezas humanas compuestas por la yuxtaposición de media cara viva y de media cara calavera. La vida y la muerte no son a su vez más que dos aspectos de una misma realidad dual. Recordemos que en la cosmología la alternancia del Sol y de la Luna era otra expresión de la complementariedad dinámica de lo masculino y de lo femenino. En el baño ritual de los recién nacidos, aguas femeninas y masculinas eran invocadas. Esta dualidad cósmica se reflejaba en la cotidianidad de la naturaleza. El maíz, por ejemplo, era por turnos femeninos Xilonen y Chicomeacuatl, y masculino Sinteotl, Itztlaco, Liuqui, principio ordenador del cosmos. La dualidad se reflejaba en el ordenamiento de la cronología. Existían dos calendarios. El primero, ritual de 260 días, es decir, 13 veces 20, ha sido vinculado por algunos investigadores con el ciclo de la gestación humana. El otro calendario, agrícola, solar, constaba de 360 días, o sea, de 18 ciclos de 20 días. 5 días adicionales permitían adaptar a este calendario el año astronómico. Hasta el arte oratorio y la poesía reflejaban la constitución dual del universo. Los periodos oratorios sobresalientes se repetían 2 veces con cambios mínimos pero significativos. Difrasismo llama León Portilla a esta forma retórica, y los poetas alternaban pares de versos cuyo orden variaba, pero cuyos elementos no podían separarse. Entre los investigadores del mundo mesoamericano, Alfredo López Austin se destaca por su percepción de un pensamiento enteramente permeado por dualidades. ¿Qué tipo de dualidad era la mesoamericana? ¿En qué se diferencia de los ordenamientos binarios que fundan la teoría feminista del género?
Cuerpo y género en Mesoamérica para Gossen, para una teoría feminista descolonial. Gossen insiste en decir que era una dualidad dinámica. Otros autores agregan que el ordenamiento polar de opuestos se estructuraba en la complementariedad, dotando de movimiento al concepto. Finalmente, podríamos hablar de una cierta reversibilidad en los términos y añadir que la masculinidad es definida solo en referencia a la feminidad y viceversa. Cada polo es el referente del otro y por lo tanto se crea una multiplicidad de gradaciones y matices entre ambos, ya que permanecen en moción el uno hacia el otro. Esta fluidez en busca de equilibrio o este equilibrio fluido es una característica relevante que distingue a la polaridad o dualidad mesoamericana de las categorías fijas y mutuamente excluyentes de la teoría de género. Muchas gracias, Coti. Julián, ¿quieres? Sí, sí, gracias. Pues aquí esta parte del texto nos lleva a un problema serio y profundo que hay que reflexionar y no pasar de largo. El asunto de la producción simbólica, el lenguaje. Somos seres de lenguaje, no existimos sin él, pero nuestro lenguaje nunca se ajusta a la realidad. El lenguaje humano, y cuando hablamos de ritos, de dioses, de mitos, pues es una aproximación a la realidad. Este lenguaje simbólico, esta dimensión simbólica, que es la capacidad de conectar sentido. Es decir, para los que somos productos del positivismo, pues toda esta poesía, estos mitos, pues es sinónimo de mentira. Aquí no, este lenguaje simbólico no es sinónimo de mentira, sino esta capacidad de conectar sentido. Entonces, Silvia está trabajando con textos que dan sentido a su universo mesoamericano, a su vida mesoamericana, y donde las deidades, los dioses, los humanos y los cuerpos tienen sentidos en estas historias y en estas poesías. Y esta capacidad de conectar sentidos requiere saber que interpretamos continuamente las cosas, porque necesitamos construir sentido, y los mesoamericanos construyeron sentido de pertenencia, de su vida, de su cuerpo, de la vida y de la muerte. Construimos lenguaje de sentido porque queremos construir significados. El trama del lenguaje, recordemos, es fundamental. Se teje con nuestras palabras y nuestras palabras juntas construyen sentido. Y en esta dualidad de la poesía que Silvia habla, precisamente, este disfrazismo se da mucho en los cantares mexicanos. Incluso en un texto posterior como de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el Nican Mopogua, está clarísimo el disfrazismo, continúa, es parte de su concepción mesoamericana. Quienes escriben o relatan estos textos orales lo hicieron desde sus experiencias, desde sus sentimientos, desde sus emociones que estaban presentes en ese momento. Cuando hoy, siglos después, leemos estos textos, tenemos otras experiencias y otras emociones. Es claro que no nos van a dar el sentido que le dieron a estos mesoamericanos. Y es importante en el lenguaje no tomar lo escrito como algo estático, que se puede reproducir de forma mecánica. Por eso Silvia va a insistir de una y otra manera en lo fluido, aún del lenguaje, porque aquí entra la trama de la vida importante. Creo que me parece fundamental en este aspecto, este asunto como ella lo va marcando, en esta vida-muerte, que son dos aspectos de una misma realidad dual, porque hay una complementariedad dinámica tanto de lo masculino y de lo femenino, de la vida y de la muerte. Y esto lo llevan los mesoamericanos a esta dualidad cósmica que se refleja en la cotidianidad de la naturaleza. Esta dualidad
es el principio ordenador del cosmos. Aquí me parece fundamental lo que Silvia nos plantea. Incluso ella lo dice en esta parte del artículo, en la cronología, hasta los calendarios son duales. Y en la poesía se refleja lo del disfrazismo, que es importante señalar, y es una dualidad dinámica. Lo masculino nos refiere a lo femenino y lo femenino nos refiere a lo masculino. Cada polo es el referente del otro. Se crea entre polo y polo una multiplicidad y graduaciones de matices entre un polo y el otro. Por eso Silvia habla en otros artículos, digo, yo comento para como ampliar el universo dentro de la obra de Silvia, de los Otroa en la cultura contemporánea de Chiapas. Esa palabra no existe, pero el concepto existe en esta mirada. Cuando ahora los zapatistas hablan de Otroa, la palabra Otroa no existe, pero el concepto es mesoamericano y sí existe en esto que Silvia está dando. Estos matices, graduaciones entre masculino y femenino, entre frío y caliente, entre vida y muerte. Esta fluidez que va a buscar un equilibrio, lo que Silvia más adelante va a llamar equilibrio fluido, que distingue a categorías fijas. Nuestro pensamiento occidental tiende a categorías fijas mutuamente excluyentes. En este pensamiento no hay categorías fijas. Por eso lo que ella llama equilibrio fluido se va buscando. Me parece que lo del lenguaje es central en esta parte del artículo, que no lo pasemos tan a la ligera. Todo lo que implica el lenguaje humano y la interpretación de este lenguaje está implícito. El texto, pues como todo texto, puede tener muchas lecturas. Una superficial, que dice uno, pues tan sencillito como lo explica, y una más profunda que te das cuenta de todo lo que implica este texto de Silvia y todos los niveles de lectura que puede tener y los problemas que plantea. Yo solo lo pongo sobre la mesa para posteriormente lo podamos platicar en grupo. Muchas gracias, Julián. Antes de seguir, bueno, yo quisiera preguntar, porque me resuena demasiado esta dualidad, este equilibrio con la noción del Tao, de los taoístas chinos. ¿Es parecido esta cuestión que el mismo símbolo del Tai Chi, por ejemplo, que es un yin yang, un cielo que contiene a la tierra, una tierra que contiene al cielo, un masculino que contiene a lo femenino? Y ese símbolo es muy, muy equivalente con lo que están diciendo, pero tal vez a nosotros, mexicanos del siglo XXI, bueno, y americanos del siglo XXI, que hemos estado más en contacto con ciertas cosmogonías también mesoamericanas, de las que estuvieron nuestros abuelos o bisabuelos positivistas, pues es una pregunta que hago. No sé si tú, Julián, como estudioso religioso, podrías responderme. Sí, Mesoamérica tiene otras fuentes, otra mirada de pensamiento, que no quiere decir que sea totalmente contrario al pensamiento del Tao. No estoy diciendo esto, que es agua y aceite, pero no manan de la misma fuente y no son tan equivalentes. Es decir, busquemos en el lenguaje analogías que asemejan, pero no decir son idénticos o tienen la misma fuente. Son equilibrios, allá también se buscan equilibrios. Aquí son equilibrios fluidos desde estas dualidades en este aspecto, que podemos hacer comparativo en religiones comparadas o en pensamientos comparados, pero no son exactamente idénticos. Podemos hablar de semejanza, y en la semejanza hay matices y graduaciones. Yo así más bien lo vería, con muchos matices y muchas graduaciones, que buscar equivalentes, es decir, ya entendí, la dualidad fluista mesoamericana es el yin y el yang. No es tan sencillito pasar de una mirada a otra y una concepción, pero son búsquedas profundas, tanto una como la otra. En eso sí hay semejanzas, porque son búsqueda de identidad, identidades cósmicas que pasan por todo el universo, por las personas, por los animales, por los propios cuerpos. Son búsquedas de salidas profundas a esto. En eso sí, yo hablaría, pero de sistemas diferentes, de entrañas diferentes, de miradas diferentes.
porque lo más sencillo es tratar de buscar como equivalencias que embonen, como un rompecabezas bien. No creo que no va por ahí la salida, sino buscar semejanzas, pero hay muchas divergencias por los principios y de dónde parten. Coti, creo que quieres hacer una pregunta también, rápidamente. Más la pregunta es sobre la unidad y lo contrario que sería la dualidad. Hasta donde he entendido, en un mismo cuerpo puede existir los dos fenómenos, ¿no? Entonces, la pregunta que plantea si es semejante comparar una forma de conocimiento como es el mundo oriental en cuestión de yin-yang, masculino-femenino en el mundo occidental, y cuando nos enfrentamos a formas de conocimiento, mi pregunta es a todos si podemos seguir hablando de dualidades o mejor de unidad en donde están implicados en un mismo cuerpo las dos entidades como forma de identificación. ¿Por qué no pensar? Es un poco en esta dinámica académica que nos conduce con bastante certeza en la descripción narrativa desde tiempos, como lo menciona Silvia, hasta el presente, y seguimos hablando de dualidades, aun cuando nos muestra ella de integrarlas en un dinamismo. Una sugerencia, ¿por qué no dejamos eso para la tertulia? Porque nos está quitando el tiempo y vamos a salir a las 8:30. Perfecto. ¿Por qué no lo apuntamos y como en primaria, ¿no? Como en la escuelita. Me parece perfecto, Alicia. Muy bien, sí, lo dejamos comentarios para la tertulia. Sigamos. Entonces, le voy a pedir a Servando que lea jerarquías estratificadas. De acuerdo. Jerarquías estratificadas versus fluidez. En un cosmos así construido, había poco lugar para los ordenamientos jerárquicos, en el sentido piramidal y estratificado. En las narrativas como los Ima-Tlahtoli, discursos de las viejas sabias, los Huehue-Tlahtoli, discursos de sabios viejos, u otras fuentes que nos hablan de pares de divinidades, nunca se puede inferir ninguna valoración de un polo como superior al otro. En cambio, una característica recurrente de ese universo conceptual parece ser el desdoblamiento de dualidades. Este desdoblamiento abarca los pisos celestes y terráqueos, los de subsuelo y los 4 rumbos del universo, nunca estratificado en entidades fijas. Este proceso continuo de desdoblamiento se encontraba en permanente flujo. La dualidad permeaba así el cosmos entero y ponía su sello en cada objeto particular, en cada situación, divinidad o cuerpo. De todo ese flujo de dualidades metafóricas, divinas y corpóreas, solo queda un armazón ineludible de mutua necesidad de interconexión e interrelación. Arriba y abajo no significaban en el universo mesoamericano lo superior y lo inferior. Noemí Quesada, Comunicación Personal. Fueron los catequistas quienes, en su afán de encontrar aproximaciones familiares al universo tan otro que encontraron, llamaron cielos e infiernos, respectivamente, a los pisos celestes y subterráneos del universo anáhuac. Es así que el Tlalocan, lugar privilegiado de aves y aguas, a donde los muertos por agua iban como a un lugar de elección, se encontraba en el inframundo, en el oriente. He aquí un lugar de delicias que no se encontraba en el cielo, ni siquiera entre el bien y el mal, como tampoco entre lo divino y lo terrestre, o la muerte y la vida. Existían valoraciones jerárquicas estratificadas en superior e inferior. Por ejemplo, de la muerte nacía la vida. La vida y la muerte, conjugadas en la gran madre telúrica, formaban un cielo de opuestos complementarios. La vida llevaba el germen de la muerte, pero sin muerte era imposible el renacimiento.
porque la preñez era la muerte de la que surgía la vida. Al respecto, López Austin señala que la corrupción del semen en el vientre materno daba lugar a la nueva vida. Las fuerzas divinas habitaban los inframundos, los 4 infiernos, y la guerra florida, que era una forma de destrucción, mantenía con vida no solo a sus divinidades, sino al universo entero. Esta oscilación entre los opuestos o los polos de la dualidad mesoamericana ocurre con tal fluidez que nos lleva a elaborar un concepto de ordenamiento por pares distinto del ordenamiento jerárquico, estratificado de la teoría feminista de género. Esta cualidad de dinamismo, como la llaman algunos autores, o de complementariedad, como la denominan otros, determina y forja un ordenamiento dual específico del pensamiento mesoamericano, caracterizado por la ausencia de categorías cerradas sobre sí mismas y mutuamente excluyentes. No solo los dioses participaban de esta dualidad fluida entre el bien y el mal, sino que todo tipo de seres cumplían el doble papel de agresores y benefactores, ya que de los 4 rumbos y de los 4 pilares del cosmos procedían las aguas celestiales y los vientos benéficos y dañinos. Estrechamente vinculados con las lluvias, los montes proporcionaban el indispensable líquido, pero también causaban enfermedad y muerte. Eran además los autores de accidentes, de meteoros acuosos, dañinos a las cosechas. En la cosmovisión mesoamericana, la dualidad no era ni fija ni estática, sino un continuo cambio, ingrediente esencial del pensamiento náhuatl. Esta movilidad imprimía su impulso a todo, las deidades, la gente, los animales, así como el mismo espacio, los puntos cardinales y el tiempo tenían identidad de género, eran femeninos o masculinos, en proporciones que se modificaban continuamente. El género que permeaba cada aspecto de la vida estaba asimismo vinculado al movimiento que engendra y transforma toda identidad. Al referirse al área maya, Gary Gossen señala que la dualidad primordial era dinámica y añade que este dinamismo de valencias masculinas y femeninas cambiantes estaba de manifiesto en la religión y en la vida cotidiana. En el universo entero, atributos femeninos y masculinos se entretejían en la generación de entidades fluidas, y el equilibrio cambiante de fuerzas opuestas constitutivo del universo, de la sociedad, así como del cuerpo, y reflejo e imagen de ellos. Se deben entender como la manifestación de esta interpenetración de los géneros, del cosmos al cuerpo individual. El género revela ser la metáfora fundamental del pensamiento mesoamericano. Pues aquí me parece a mí que explicita mucho de lo que se mencionaba en el comentario de la compañera. Son ejemplos de lo que Silvia llama unicidad dual, porque sigue hablando de dualismo, pero habla de unicidad dual. Por eso a mí esa metáfora me gusta de Silvia, porque no hay contradicción en hablar de dualismo siempre que sea en unidad. Y todo esta parte pues nos explicita precisamente esta unicidad dual nos va llevando, que no hay este desdoblamiento de dualidades, sino hay unicidad. Y abarca tanto los pisos celestes como terrenales, los del subsuelo y los de los 4 rumbos del universo. Porque no hay estratificaciones fijas. Lo que pasa es que nuestro pensamiento occidental tiende a llevarnos a lo fijo. Entonces sí me molesta la palabra dual como occidental, porque tiendo que mi dualismo siempre es en oposición. Por eso creo que la metáfora de dualismo en unidad soluciona este asunto, porque sí es un dualismo, pero no en oposición. Porque nunca, como Silvia lo llama, hay estratificación fija. Hay un flujo. La dualidad en el cosmos entero pone su sello tanto en la divinidad, en las situaciones, en los cuerpos. Son metáforas de flujo de dualidades, por eso la importancia que yo hablaba antes del lenguaje. Es lenguaje y tiene muchas implicaciones estas metáforas. La metáfora de la dualidad
La metáfora del género, Silvia termina esta parte diciendo que es la mejor metáfora mesoamericana del género, trabajado como lenguaje. Para quien quiere categorías fijas, pues lo mete en un problema, por eso es que ella habla de descolonizar el feminismo en el asunto de género. Porque también en algunos feminismos el género no es fluido y cuesta trabajo, y en esta lectura mesoamericana, pues todo es fluido, tanto las metáforas divinas y las corpóreas, donde hay una necesidad de interconexión y de interrelación. El ejemplo que pone arriba y abajo no significa arriba lo superior, ni abajo significa lo inferior. No es que no tenga lógica, solo tiene otras lógicas el pensamiento mesoamericano. Tiene su propia lógica. Lo que pasa es que cuando uno lo lee, por eso era la importancia del tema de las fuentes, no apliques nuestra lógica occidental, porque no va a entender uno nada y va a hacer decir el texto lo que el texto no dice. El texto tiene su propia lógica. Por eso Silvia insiste tanto en el cuidado de la lectura, porque si no puedo hacer decir muchas cosas que yo supongo, que yo entiendo, pero que el texto no dice de ninguna manera ni metafóricamente. De la muerte nace la vida, vida y muerte son opuestos pero complementarios. Yo sé que a nosotros occidentales la palabra opuestos me dice que son en contra, pero en el pensamiento mesoamericano no está metáfora. La vida ya lleva, por eso entiendo que aquí dice la vida lleva el germen de la muerte. La preñez de la muerte surge la vida. Esta es una metáfora bellísima que Silvia emplea aquí para tratarnos de explicar de esta dualidad en unidad. Sigo insistiendo que salva mucho el concepto, esta visión de unidad dual, porque sí, es dualismo, aunque no nos guste, porque nosotros nos resuena y queremos quitar esa palabra, pero no en el concepto mexicano, pero es unicidad. Estos son muchos ejemplos, esta parte de tratar de explicar esta unicidad dual. No sé si Silvia nos quiera comentar, porque aquí creo que es central para no hacer decir al texto lo que el texto no dice. Si aplicamos una lógica occidental, vamos a entender lo que el texto no está diciendo. Y Silvia ha sido muy cuidadosa en este aspecto. Pues si quieren, yo creo, Julián, tú me estás llamando. Yo creo que todo lo que has dicho coincide mucho con mi perspectiva o con mi cuidado, que dices que soy muy cuidadosa, es la dificultad de partir de una formación que tenemos todas y todos, una formación dicotómica cartesiana. Y no, para poder romper esa forma de organizar el universo, la vida, el cuerpo, todo, es una búsqueda justamente de romper esa base, digamos así, contradictoria. ¿Cómo podemos romper eso o estar al menos conscientes de que estamos partiendo desde nuestra propia formación dicotómica o nuestra propia formación cartesiana, de que hay que arreglar todo en categorías que se oponen? Y entonces el feminismo vuelve a reproducir eso, porque entonces o estás contra los hombres, acabo de dar una conferencia sobre las mujeres zapatistas y lo que nos enseñan, y ellas acaban de hacer un evento, solo hombres solo mujeres aceptadas y ningún hombre, y rechazaron hombres, esos 3 días del evento en 2018 de ese congreso. Pero a la hora que acabó el evento, acabaron bailando con sus parejas, cumbias, como se bailan en el territorio zapatista. Las feministas separatistas, las que son producto de ese pensamiento cartesiano de categorías mutuamente opuestas, esas estaban choqueadas, porque ¿cómo bailan con ellos si no los quisieron dejar entrar a la reunión, al congreso?
O sea, esa flexibilidad de moverse de un polo al otro como coherente, como propio del pensamiento, ahí con eso nos dijeron las zapatistas en qué contexto filosófico se están moviendo. Ellas sí están moviéndose en un contexto filosófico que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. O es esto o es lo otro. Los dos no puede ser. O es hombre o es mujer, dicen las zapatistas en una carta. ¿Por qué lo vamos a obligar que o es hombre o es mujer? ¿Por qué lo vamos que dejemos lo que sea lo que él quiere? O sea, o lo que ella quiere. O sea, hay esa propuesta que luego, lo que es difícil con esto, y por eso yo trato mucho de usar documentos, porque los documentos nos remiten al origen filosófico de la cosmovisión. Y entonces ahí vemos el núcleo que se reproduce ahora en que las zapatistas bailaron cumbias con sus parejas al final de un congreso donde no permitieron que entraran hombres. ¿Cómo? O eres separatista o eres o estás con los hombres o tienes que estar sin ellos. ¿Cómo? O sea, pero digo, estas pequeñas prácticas que son prácticas son las que a mí me revelan en el tiempo contemporáneo esa profundidad filosófica anclada en la unicidad dual, como dice muy bien Julián. Es una unicidad dual en movimiento. Y eso, yo no sé el Tao, no sé nada de esas otras posturas. Creo que se reproduce también en el universo filosófico chino. O sea, exactamente lo que es en Mesoamérica no es como lo explicó Julián. Exactamente no tiene variantes, son variantes. Estamos obligados a pensar en un universo universal, un pensamiento universal único. Eso es lo que es el capitalismo, es lo que es el sistema filosófico occidental. Hay que agrandar, afiancarse en la unicidad. Acá no es, acá es la facilidad de fluir de un polo al otro. Y eso parece tan sencillo y no podemos dirigir o abrir nuestra mente para captar que esos mundos, esa es su coherencia, no es incoherencia. No es incoherencia que o es hombre o es que puede ser hombre y mujer al mismo tiempo. No es incoherencia, es otra coherencia. Es lo que el pensamiento descolonial está queriendo propiciar, que haya un pluriverso epistémico. Y yo simplemente con el estudio de Mesoamérica y de los fundamentos filosóficos encuentro una forma de pluralismo epistémico coherente, otra lógica, no la lógica occidental en la que estamos inmersas y inmersos. Y no quiero que el feminismo se contagie de eso. O sea, yo estoy tratando que el pensamiento feminista escape a esa prisión de dualidades mutuamente excluyentes. Bueno, yo creo que ya, Sí. ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, yo creo que si tenemos que terminar 8:30. ¿Cómo ves, Julián? Sí, en este aspecto estoy de acuerdo, que eso es lo que planteas tú al inicio de tu texto, de descolonizar estos feminismos en este aspecto, para no repetir estas lógicas cerradas, sino y aquí ilumina mucho el pensamiento mesoamericano, que es parte de tu labor todos estos años, de tratar de llevar a que se entienda para un feminismo descolonial, donde hay una fuente importante en Mesoamérica. Decía yo por los tiempos, y hay que terminar 8:30, yo creo que dejemos espacio para el diálogo del grupo, en lugar de avanzar, porque el tema que sigue es central, el asunto entre el texto oral y el escrito, para no dejarlo iniciado. Si hay que salir a cierto horario, decir, pues empecemos mejor el diálogo y no le avancemos al tema siguiente.
Yo doy esa sugerencia por los tiempos. Pues yo pienso que tienes razón, Julia, porque de todas maneras ya vamos a podemos comenzar con esto y seguirnos hasta que se complete la idea. No sé, porque yo creo que conviene ya tener un tiempito para la tertulia. ¿Cómo ves, Héctor? Me parece muy bien. El que quiera levantar la mano, primero, comentar este primer... ¿Alguien alguna pregunta, algún comentario? Aquí en el chat han escrito varias cosas si quieren comentar lo que escriten, porque aquí veo que han escrito. Ah, pues hay que ver lo que dice el chat, ¿verdad? La pregunta de Fernando, ¿qué relación con el término dicotomía? Yo creo que respecto a dualidad, ¿no? Fernando, no sé si quieras preguntar algo más respecto a esto. No, nada más sí, era con respecto a que el lenguaje tiene muchos términos y ya metidos a estas abstracciones y a estas valoraciones muy puntuales, el matiz de cada palabra tiene peso. Entonces, no es lo mismo decir dualidad que dicotomía tal vez, tiene un matiz diferente, o no sé si hasta cierto punto no es tan grave utilizarlo como sinónimo, o no sé, son cosas que en el momento se me vino la duda, pues, pero no tiene no creo que tenga gran relevancia, pero quería yo saber qué relación podría haber. Yo creo que Julián te podría ayudar a contestar. A ver, ¿tú qué piensas, Julián? Y hay una dicotomía, pero en el sentido de complementario. Y a veces la dicotomía puede tener un sentido de no complementario, de oposición, de caminos bifurcados, pero aquí al final los caminos se unen. Por eso insistí yo en la metáfora, 1 más 1 es 1. Al final se unen y no siempre en la dicotomía se unen. Entonces sí, un poquito nos meten más confusión del lenguaje la palabra dicotomía. Sí, yo también a eso quería yo añadir, Julián, que la palabra dicotomía es producto del pensamiento de categorías mutuamente excluyentes. O sea, de ahí emergió. Entonces, un poco el cuidado que hay que tener también con el lenguaje, que tú, Julián, insistes mucho y tienes razón, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Entonces, yo no uso el término dicotomía, excepto si me voy a referir al pensamiento, como lo dije hace rato, dicotómico de la tradición occidental o cartesiano. Hay que tener cuidado de no usar el mismo, aunque tú lo acabas de decir muy bonito, porque dices, sí, una dicotomía en fluidez, y entonces ya le quitaste eso. Pero yo creo, por pura fíjense, es simplemente una postura de rigor de investigación. O sea, hay que evitar usar ciertos términos que acaban diciendo lo que uno no quiere decir, que tú ya lo has mencionado mucho. Entonces, yo dicotómico no lo usaría jamás para el pensamiento mesoamericano. Y rescatar esa riqueza, o revivirla, es algo complejo para uno que está acostumbrado a ver la vida de una manera más superficial o simple, Sí. porque esto que están diciendo de ser perceptivo a las sutilezas de cómo ven esa situación del cielo y la cuestión de celestial y la cuestión del infierno, ¿no? Ahora sí que esa dualidad cristiana Sí, pues no. es muy pobre con Sí. respecto a la cuestión de la riqueza mesoamericana
que no ven maldad, esa cuestión de la maldad, ¿no? No, ese concepto parece que no está ahí puesto en las valoraciones mesoamericanas. Pues no, yo cuando dices eso, Fernando, pienso en qué era cuál era esa relación de la tierra y bajo tierra. Y era un lugar de culto, era un lugar de culto, no religioso en nuestro sentido, pero un lugar de culto para los dioses del inframundo, porque había dioses en el inframundo. Era Entonces, sagrado. sí, eran sagrados, digo, se puede decir así. Entonces, hay toda esa movilidad que cuesta mucho trabajo cuando ya lo entrenaron a uno en un pensamiento sistemático, de categorías mutuamente excluyentes. Y lo que yo trato de hacer, y nunca digamos, van a leer mi texto y no, ahorita agradezco tanto a Julián como lo desempacó, porque hay muchas lecturas, pero pues que capten esto, pues por eso es muy bueno si podemos seguir aquí, porque empiezan a dar pasos los oyentes con nosotros o con nosotras a tratar de romper esa cárcel en la que nos metieron en filosófica. Entonces, o es esto o es lo otro. No, señor, es los dos al mismo tiempo y en movimiento permanente. Entonces, eso que yo lo digo ahorita muy simple y muy sencillo, con lenguaje sencillo, pero quiero hacer una referencia, Julián. Esa frase que tú dices, ¿sabes quién la dijo? Esa frase, 1 más 1 no son 2, 1 más 1 es 1. Una mujer nahua de la Sierra de Puebla, una señora vestida con su ropa totalmente tradicional, pobre, en un evento que hicimos muy al principio con la red de investigadores indígenas. Con esa red, esa señora se atrevió a hablar y decirlo. Yo tomé la nota inmediatamente y dije, aquí está la dualidad mesoamericana. Aquí está expresada con las palabras simples de una señora sencilla que vende tortillas en el mercado, pero que no se atrevería a decirlo en el mercado porque la van a creer supersticiosa y atrasada y tonta. Entonces esa señora en ese contexto se atrevió a explicar la filosofía mesoamericana en la que ella estaba parada. Una mujer nahua del Tosepan, del movimiento Tosepan, de la, ¿cómo se llama? De Veracruz. De Veracruz, Tutunacú se llamaba la cultura prehispánica, luego les pusieron totonacos, porque la hispanizaron, pero ahorita hay un movimiento también como el zapatismo, un movimiento de abajo que tienen una coordinación impresionante. Acabo de estar en Puebla yo con ellos, entonces yo sé que ahí está reviviendo su propia forma de concebir el mundo. El cielo y la tierra y arriba y abajo y la muerte y la vida. ¿Por qué creen que el Día de Muertos es lo que es? Es una fiesta. Para México eso choquea a todo el mundo. Esa fiesta de Día de Muertos se debe al pensamiento mesoamericano, se debe a la cosmovisión mesoamericana, porque estás muerto pero vas a estar vivo después, o estás vivo y vas a morir pero vuelves a revivir. O sea, hay todo ese ciclo tan complejo de entenderlo y que cuando va uno a las comunidades vivas, como los zapatistas o Tosepan en Veracruz, encuentra uno esta sencilla. Y recuerdo una señora también Tutunacú, diciendo, afirmando a una antropóloga, todo está en par,
muy sencillito, una frasecita con palabritas sencillas. Todo está en par. Entonces esto nos dice lo que yo les digo con tantas citas y tantas complejidades. Esto dice lo mismo, que todo el universo está construido y fundamentado en un par, en el par de opuestos, o que nosotros llamamos opuestos, y que para ellos no son opuestos y para ellas no. Entonces, un poco eso creo que ya te contesté, Fernando, ¿no? Sí, gracias, gracias. Bueno, más opiniones. Hay un comentario de Xochiquetzal que me parece importante, sí, Ándale, a ver, en el chat. No en sé el chat. si ella lo quiere leer, si está por ahí, porque creo que me parece importante lo que ella señala. Ajá. Xochiquetzal. Hola, hola Silvia. Hola. Hola, hola Julián. A todos. Buenas noches. Un placer. El comentario iba en el sentido de lo que acaba de plantear Silvia y Julián en relación a el concepto de dicotomía. El compañero que lo pregunta no está errado en asociarlo con el pensamiento occidental, o sea, es como el mismo campo semántico. El pensamiento posmoderno critica las dicotomías del pensamiento occidental, es decir, los dualismos cartesianos, pero no está en el mismo registro epistémico que lo que está planteando Silvia, que es el dualismo, la dualidad que nos cuesta mucho trabajo comprender como personas colonizadas, ¿no? Pero el compañero sí encontró pues una resonancia porque sí está vinculado a la crítica que se hace a el pensamiento dicotómico occidental. Sí. Pero hay que alejarse de eso, como Silvia ya lo precisó, para poder concebir la dualidad como polaridades que no son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, creo que el texto de Silvia, todo el texto está atravesado por esta intencionalidad de poder comprender una episteme que no podemos homologar, como lo mencionaron, con epistemes orientales o interpretaciones que hacemos de Oriente, ¿no? Pensando como en Said, en la crítica que hace a los orientalismos. Entonces, bueno, solo eso y un placer escucharles. Bueno, ¿hay algo más? ¿Hay alguien más que quiera hacer un comentario? ¿Cómo ves, Héctor? Pues yo creo que ya terminamos. Son las 8:30. Bosque, bienvenido. Ay, Bosque, qué bueno. A ver, Gracias. Bosque. Yo de rápido no voy a usar tanta palabra dominguera, pero escuchando sobre esta fluidez y dualismos, me imaginaba una danza, me imaginaba un baile. Ah, Siento que más que eso, ¿no? Conceptos teóricos, hay esta organicidad del baile y no me extraña tanto que los pueblos mesoamericanos de hoy sigan, la danza y el baile siga ocupando un lugar tan importante en su ritualidad, ¿no? sí. Y pues es eso, en el baile los opuestos y los complementarios nos estamos haciendo bolas y estamos haciendo cuerpo colectivo. Entonces, esa fue como la clave de lectura que me ayudó a navegar entre tanta palabra y concepto. Bueno, pues yo creo, Alicia, ¿no quieres decir algo? Ay, no te oigo. No, es que no podía abrir el micrófono. Sí, yo estaba pensando precisamente en toda la simbología de los códices, como el movimiento del agua, como el tipo caracol, en todo eso, muy interesante, y los tlatoanis, ¿no? Que no eran ni hombre ni mujer, se vestían como mujeres, pero eran hombres, en fin, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias, Silvia. Y pues ya acabamos, ya pasamos el tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues entonces, muchas gracias por leerme porque es un poco demandante este tipo de
de trabajo para leerlo en colectivo. Les agradezco que hayan estado interesados, que hayan querido participar y que hayan pues dado opiniones, y bueno, pues le vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir, Julián. Ahora le va a tocar de comentarista a Carmen Bustos, comenzando en esta página que no, en esta página que no logramos, que no quisimos incluir, ¿verdad, Julián? Sí. Sí, para no cortar la idea, porque es muy central este tema de lo oral y lo escrito. Entonces quedaba hoy como que iniciado, mejor de iniciar la próxima sesión. Muchísimas gracias, maravilloso texto. Silvia, gracias por hacer este puente con Jean-Robert y me encanta que estemos leyéndolos en conjunto. Pues nos vemos en 15 días, queridos compañeras y compañeros. Voy a decir algo de Jan, voy a Sí. decir algo para recordar. Jan y yo nos alimentábamos mutuamente y mucho de esto que yo hice le sirvió o le inspiró a Jan para muchos de sus escritos. Entonces, él decía que yo era una insigne intérprete de Mesoamérica. Y entonces él ha estado aquí conmigo y siempre nos compartimos a un nivel no verbal, tuvimos una comunicación profundísima. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a ti, Silvia. En 15 días Silvia, seguimos. a todos. Hasta